Mirada crítica con Guadalupe Correa. Mi querida Lupita, te saludo con muchísimo gusto. Un tema que platicábamos tú y yo a través del famoso WhatsApp, el narcoterrorismo. Oye. Hay gente que nos dice sí es narcoterrorismo lo que hacen los cárteles de la droga. Hay otros más que señalan que no se ha llegado a esos niveles. Algunos piden la intervención de Estados Unidos. ¿Cuál es tu lectura, mi querida Dorada Lupita? Claro que sí, Jesús, me parece un tema fundamental porque en este momento se vuelve a poner en la mesa esta frase, este concepto que tendría consecuencias muy complicadas para nuestro país. Cuando estamos hablando de terrorismo, hablamos de ataques a la sociedad civil, a los civiles, por parte de grupos que generan terror para darle un mensaje al Estado, pero son cuestiones de una índole política. Cuando estamos hablando de los carteles, pues en realidad hablaríamos, ¿no? De una serie de elementos que nunca están bien entendidos. Siempre hubo una intención por parte de diferentes actores estadounidenses para llamarle a los carteles de la droga. Ellos le llaman carteles y realmente la delincuencia organizada es mucho más compleja. Le llamaban grupos terroristas, que para denominarlo grupos terroristas internacionales, con el objetivo de tener más posibilidad de avanzar supuestamente en su lucha. Y esto representaría la intervención en territorio nacional. Esto pasó desde el año 2011, cuando se vinculó a los Zetas que llegaron al país como un grupo criminal paramilitar con orígenes no muy claros, sin una agenda necesariamente de tráfico de drogas, una agenda muy compleja que no necesariamente tiene que ver con las lógicas generales de una empresa que se dedica a vender droga. Y esto es muy importante considerarlo. También el presidente Donald Trump en varias ocasiones habló, por ejemplo, de los bad hombres para referirse a los personajes que el gobierno mexicano no tiene la capacidad de estabilizar o la capacidad de luchar con ellos y por lo tanto sus hombres podrían ayudarnos a nosotros a lidiar y a combatir a los bad hombres. Después, en el año 2019 todavía, con Donald Trump en la presidencia, se vuelve a poner en la mesa también con escenas muy parecidas a las que vimos la semana pasada en diferentes partes del territorio nacional. Recuerdo la ciudad de Culiacán, estos coches quemados, estas escenas como llamando la atención no solamente de la prensa nacional, de la comentocracia nacional, sino de la prensa internacional y de las agencias de los Estados Unidos y de los think tanks, que algunos de estos reportes en agencias de los Estados Unidos, de la DEA y de otras consultoras y think tanks se han referido a la necesidad de denominar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales. Y de alguna forma, todo este tipo de eventos que generan terror se podría vincular de alguna forma o con otra a un aspecto de terrorismo. Pero aquí deberíamos de pensar si realmente estos grupos tienen una agenda política de realmente tomar el control del gobierno o no. Y es ahí donde no lo sabemos. En realidad, en Estados Unidos se ha generado esta narrativa en los medios de comunicación, en la academia, con este concepto de narcoterrorismo. Y en este país hay algunos periodistas y algunos analistas, en particular Edgardo Buscaglia, por ejemplo, el señor Jesús Lemus también, que habla de terrorismo, la periodista Anabel Hernández también se ha referido a este concepto y en realidad se ha utilizado por la oposición política en este momento, pero en otros momentos también. Y hay que ver las implicaciones que denominar por parte de Estados Unidos estos grupos como grupo narco o como grupos de organizaciones terroristas internacionales implicaría, porque eso daría la ventaja y eso daría la posibilidad de las agencias estadounidenses, incluyendo el Departamento de la Defensa, intervenir militarmente en el país para ir tras estos grupos que se denominan terroristas. De verdad, como siempre, una lectura atinada, inteligente y que engalana este espacio. Mi querida Guadalupe Correa, te mando un fuerte beso y abrazo. Igualmente, Jesús, muchas gracias por el espacio, por la invitación y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Aquí nos vemos. Una pausa, no se vaya, regresamos con más. La octava noticia.